Una de las formas más peligrosas de incredulidad no siempre se presenta como rechazo abierto a Dios. A veces se sienta en una banca de iglesia, canta himnos acerca de Cristo, afirma doctrinas correctas sobre la cruz, escucha sermones durante años y aún así vive como si Jesús todavía estuviera en la tumba. Porque una cosa es decir con los labios que Cristo resucitó y otra muy distinta es vivir bajo el peso santo, consolador y transformador de esa verdad. La pregunta no es solamente si creemos que la resurrección ocurrió. La pregunta es si la resurrección de Cristo ha derribado nuestras falsas seguridades, ha corregido nuestra forma de ver la muerte, ha expuesto nuestra religiosidad vacía, ha encendido nuestro amor por el Señor y ha puesto nuestros pasos en obediencia delante de Dios. Porque si Cristo vive, entonces no tenemos derecho a vivir como si Él fuera una idea religiosa, un recuerdo venerable o una ayuda emocional para los momentos difíciles. Si Cristo vive, Él es Señor. Y si Él es Señor, todo en nosotros debe rendirse ante Él. El Evangelio de Marcos nos lleva al capítulo 16 a una escena sobria, silenciosa y gloriosa. No estamos frente a una leyenda adornada por la imaginación humana. No estamos frente a una narración escrita para entretener. Estamos frente al testimonio inspirado de un hecho histórico sobre el cual descansa toda la fe cristiana. Pasado el día de reposo, unas mujeres fueron al sepulcro muy temprano, llevando especias aromáticas. Iban con amor, pero también con confusión. Iban con devoción, pero no con plena comprensión. Iban a honrar un cuerpo muerto, no a celebrar a un Salvador resucitado. Y eso debe detenernos. Porque muchas veces nosotros también nos acercamos a Cristo con afecto sincero, pero con una comprensión demasiado pequeña de su gloria. Podemos amar ciertas cosas de Jesús y al mismo tiempo no haber entendido todavía la magnitud de lo que Él ha hecho. Podemos servir, cantar, asistir, participar, enseñar, colaborar y aún así necesitar que la palabra de Dios corrija nuestras expectativas. ¿Estoy buscando al Cristo vivo o estoy tratando a Jesús como si solo fuera parte de mi pasado religioso? Marcos nos dice que María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias para ungirle. Aquellas mujeres habían visto el horror de la cruz, habían contemplado con el alma quebrantada cómo el Señor fue rechazado, condenado y entregado a una muerte vergonzosa. El poder romano lo había ejecutado como criminal. Los líderes religiosos lo habían despreciado como blasfemo. Sus discípulos más cercanos se habían dispersado y sin embargo ellas fueron. No fueron porque era conveniente, no fueron porque alguien las aplaudiría, no fueron porque había seguridad humana, fueron porque amaban al Señor y aunque su entendimiento era incompleto, su devoción era real. Aquí hay una verdad que debe penetrar profundamente en nuestra conciencia. El amor verdadero a Cristo no se prueba solamente cuando es emocionante seguirlo, sino cuando seguirlo cuesta. No se prueba solamente en la reunión pública, cuando otros nos ven cantar, sino en el camino oscuro hacia la obediencia, cuando parece que no hay recompensa visible. Ellas iban preguntándose quién les removería la piedra. Había un obstáculo real delante de ellas. No era una dificultad imaginaria. La piedra era grande, pesada, imposible de mover para ellas. Pero el amor no esperó tener todas las condiciones resueltas para avanzar. Eso no significa imprudencia carnal. Significa que la devoción verdadera no se paraliza ante cada inconveniente cuando sabe que debe honrar al Señor. ¿Cuánto necesitamos ser examinados aquí? Porque nosotros que sabemos más que ellas, muchas veces amamos menos que ellas. Ellas iban a servir a un Cristo que pensaban muerto. Nosotros servimos al Cristo que sabemos vivo, exaltado, entronizado a la diestra del Padre. Ellas se levantaron temprano para ungir un cuerpo que esperaban encontrar en descomposición. Nosotros hemos sido llamados a servir al cuerpo vivo de Cristo. Su iglesia, comprada con su sangre, unida a Él por el Espíritu, sostenida por su gracia. Y aún así, ¿cuántas veces somos perezosos, fríos, selectivos, calculadores?
¿Por qué haces lo que haces en la vida cristiana? Esa pregunta no debe ser contestada demasiado rápido. ¿Por qué sirves? ¿Por qué asistes? ¿Por qué cantas? ¿Por qué enseñas? ¿Por qué corriges a tus hijos? ¿Por qué evitas ciertos pecados? ¿Por qué lees la escritura? ¿Por qué te reúnes con la iglesia? ¿Es por amor a Cristo o simplemente porque aprendiste a funcionar dentro de un sistema religioso? Una conciencia honesta debe admitir que podemos hacer cosas correctas por motivos torcidos. Podemos predicar para ser admirados. Podemos servir para ser reconocidos. Podemos obedecer externamente para proteger nuestra reputación. Podemos evitar el pecado no porque odiamos ofender a Dios, sino porque tememos las consecuencias. Podemos participar en la iglesia no porque amamos al Cristo vivo, sino porque hemos construido allí una identidad social. No todo servicio nace de adoración. No toda actividad religiosa brota de comunión con Dios. Pero el Evangelio no nos deja desnudos solamente para avergonzarnos, nos desnuda para llevarnos a Cristo. La palabra descubre las intenciones del corazón, no para empujarnos a la desesperación, sino para mostrarnos cuánto necesitamos la gracia que transforma desde adentro. El amor a Cristo no se fabrica por presión humana, no se produce con culpa superficial. Nace cuando el Espíritu Santo nos abre los ojos para ver quién es Él, qué hizo por nosotros, cuánto nos amó en la cruz y cómo venció la muerte para hacernos suyos. Pablo dijo que el amor de Cristo nos constriñe, porque entendemos que uno murió por todos y que los que viven ya no deben vivir para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la lógica cristiana. No vivimos para Cristo para comprar su favor. Vivimos para Cristo porque fuimos comprados por su sangre. No obedecemos para resucitar espiritualmente por nuestras fuerzas. Obedecemos porque hemos sido unidos por la fe al resucitado. Y aquí la resurrección comienza a confrontarnos. Si Cristo no resucitó, todo esto es inútil. Si Cristo no resucitó, la predicación cristiana no es más que una ilusión elegante. Si Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene fundamento. Si Cristo no resucitó, no hay perdón definitivo, no hay justificación, no hay esperanza más allá del sepulcro. Pero si Cristo resucitó, entonces ninguna otra realidad tiene el derecho de ocupar el centro de nuestra existencia. El cristianismo no descansa en una filosofía moral, ni en una tradición cultural, ni en una experiencia emocional, ni en una herencia familiar. Descansa en una persona histórica, Jesús de Nazaret, crucificado bajo autoridad humana, sepultado en una tumba real, levantado de entre los muertos por el poder de Dios. La resurrección no es un apéndice decorativo del Evangelio. Es la vindicación del Hijo, la aceptación del sacrificio, la derrota de la muerte, la garantía de nuestra justificación y la promesa de nuestra futura resurrección. Por eso Marcos es tan sobrio. No intenta describir el instante misterioso en que el cuerpo muerto de Cristo volvió a la vida. No llena el relato con detalles sensacionalistas. No nos invita a imaginar lo que Dios decidió no revelar. Nos lleva al sepulcro después del hecho. Nos muestra la piedra removida, nos muestra el lugar vacío, nos muestra el anuncio celestial, porque la fe cristiana no necesita fantasía, necesita verdad. Y Dios nos dio exactamente lo que necesitamos saber. El crucificado ya no está allí. Pero antes de llegar al anuncio del ángel, debemos permanecer un momento más con estas mujeres en el camino. Ellas avanzan con preguntas que no pueden resolver. Van hacia una piedra que no pueden mover. Llevan amor, pero también limitación. Y aquí se abre una ventana para nuestra propia vida. ¿Cuántas veces obedecemos con preguntas sin respuesta? ¿Cuántas veces caminamos hacia deberes que parecen superiores a nuestras fuerzas? ¿Cuántas veces el amor a Cristo nos llama a avanzar, aunque todavía no sabemos cómo Dios abrirá el camino? La fe bíblica no consiste en fingir que las piedras no existen.
consiste en caminar hacia la voluntad de Dios sabiendo que ninguna piedra es más grande que el Señor que gobierna sobre la muerte. Pero lo que ellas no sabían todavía era esto. Antes de que llegaran, Dios ya había actuado. Antes de que sus manos tocaran la piedra, el cielo ya había descendido. Antes de que su preocupación encontrara una respuesta humana, el poder de Dios había dejado el sepulcro abierto. Y esa verdad nos prepara para mirar dentro de la tumba. Cuando ellas levantaron los ojos, vieron que la piedra había sido removida. No fue su fuerza la que abrió el sepulcro. No fue su estrategia, ni su insistencia, ni su capacidad para resolver lo imposible. Dios ya había intervenido antes de que ellas llegaran. Y eso no debe convertirse en una frase sentimental para decir que todo obstáculo en nuestra vida será removido como nosotros queremos. El texto no está hablando primero de nuestros proyectos, de nuestros planes, ni de nuestras dificultades personales. Está hablando de la resurrección del Hijo de Dios. La piedra fue removida porque el cielo estaba dando testimonio público de que la muerte no pudo retener al autor de la vida. La piedra no fue quitada para hacer más cómoda la vida de aquellas mujeres, fue quitada para revelar que la victoria de Cristo era real. Aquí debemos ser cuidadosos. Muchas veces tomamos un pasaje sagrado y lo reducimos a una aplicación superficial. Dios removerá tu piedra. Pero Marcos no nos está invitando a poner nuestros deseos en el centro de la escena. Nos está llevando a mirar la tumba vacía. La pregunta no es primero qué piedra quiero que Dios quite de mi camino, sino si he entrado por la fe a contemplar el hecho que sostiene toda esperanza cristiana. Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado. Si no comenzamos allí, convertimos la resurrección en una metáfora barata para la superación personal, y la resurrección no es eso. La resurrección es la declaración de Dios de que la cruz no fue derrota, de que el sacrificio fue aceptado, de que el pecado fue tratado, de que la muerte fue vencida y de que Cristo reina. Cuando entraron en el sepulcro, no encontraron el cuerpo, encontraron un mensajero celestial. Marcos lo describe con sobriedad. Un joven sentado al lado derecho, vestido de ropa blanca. Las mujeres se alarmaron. No estaban psicológicamente preparadas para interpretar lo que veían. Habían llegado con especias, no con himnos de victoria. Habían llegado esperando muerte, no resurrección. Y este detalle es importante porque muestra que la fe de los primeros testigos no nació de una expectativa fabricada. Ellas no fueron al sepulcro diciendo, hoy veremos al Señor resucitado. Fueron a ungir un cadáver. Si la historia hubiera sido inventada, los narradores habrían presentado a los discípulos como héroes espirituales, esperando con confianza el cumplimiento de las promesas de Jesús. Pero el texto hace lo contrario. Nos muestra discípulos confundidos, mujeres temerosas, corazones lentos para creer. La Escritura no protege la reputación de los suyos, protege la verdad. ¿No es así también con nosotros? Podemos haber escuchado muchas veces las promesas del Señor y sin embargo, cuando llega la hora oscura, vivir como si Él nunca hubiera hablado. Jesús había anunciado su muerte y su resurrección, no una vez, sino repetidamente. Pero cuando vino la cruz, el miedo fue más fuerte que la memoria. Cuando vino el sepulcro, la tristeza pareció más real que la palabra prometida. Y aquí la palabra nos confronta. ¿Cuántas veces nuestras emociones gobiernan más que la verdad revelada? ¿Cuántas veces decimos creer la Escritura, pero interpretamos la vida únicamente por lo que vemos, sentimos o tememos? Una conciencia entrenada por la palabra no niega el dolor, pero tampoco le concede al dolor la autoridad final. Estas mujeres estaban quebrantadas y no debemos tratarlas con dureza. Su amor era real. Su tristeza era real, su confusión era real, pero la realidad suprema no era su tristeza. La realidad suprema era que Cristo había resucitado. Y cuando la verdad de Dios entra en la escena, no elimina de inmediato todas las emociones humanas, pero sí las coloca bajo una luz nueva. El temor debe
aprender a inclinarse ante la promesa. La tristeza debe aprender a escuchar al Dios que levanta muertos. La confusión debe ser discipulada por la palabra. El ángel no les entrega una reflexión vaga. No dice todo va a estar bien. No dice sean positivas. No dice la vida siempre da segundas oportunidades. Les da una explicación centrada en Cristo. Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Esa es la diferencia entre el consuelo bíblico y el consuelo superficial. El consuelo superficial intenta calmar el alma sin verdad. El consuelo bíblico sostiene el alma con una realidad objetiva. Cristo vive. Y porque Cristo vive, la culpa no tiene la última palabra, la muerte no tiene la última palabra, Roma no tiene la última palabra, el Sanedrín no tiene la última palabra, Satanás no tiene la última palabra y tampoco la tiene nuestra propia incredulidad. Notemos cómo el ángel identifica a Jesús, Jesús Nazareno, el crucificado. El resucitado no es otro distinto del crucificado. El que vive es el mismo que fue clavado en la cruz. Esto guarda el evangelio de dos errores mortales. Primero, nos impide hablar de resurrección sin cruz, como si el cristianismo fuera solo poder, gloria y victoria visible. No hay domingo de resurrección sin viernes de expiación. No hay vida nueva sin sangre derramada. No hay esperanza cristiana si el pecado no fue juzgado en el cuerpo del mediador. Segundo, nos impide hablar de cruz sin resurrección, como si Jesús hubiera sido solamente un mártir noble. La cruz sin resurrección sería tragedia. La resurrección declara que aquella muerte fue redentora, suficiente y aceptada por el Padre. Aquí está el corazón del evangelio. Cristo no murió como víctima impotente atrapada por fuerzas mayores que Él. Él entregó su vida, cargó la culpa de pecadores, fue contado entre transgresores, soportó la ira que merecíamos, entró en la muerte como representante de su pueblo, pero al tercer día Dios lo levantó y al levantarlo el Padre declaró que la deuda fue pagada. Por eso Pablo puede decir que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Cristo permaneciera en la tumba, ¿cómo sabríamos que el sacrificio fue suficiente? ¿Cómo podríamos descansar ante el tribunal de Dios? ¿Cómo podría una conciencia culpable tener paz verdadera? Pero Cristo resucitó y esa resurrección es el sello divino sobre la obra consumada. Entonces debemos preguntarnos, ¿descansa mi conciencia en esa obra o sigo tratando de construir una justicia propia? Hay personas que hablan mucho de Cristo, pero en el fondo siguen intentando presentarse ante Dios con sus méritos, su decencia, su conocimiento, su tradición, su servicio, su sufrimiento o su historia religiosa. Y hay otros que hablan de gracia, pero usan la gracia como excusa para no arrepentirse. Ambos han entendido mal. La tumba vacía, la resurrección no alimenta la autosuficiencia religiosa y tampoco protege la rebelión. La resurrección nos llama a confiar plenamente en Cristo y a rendirnos completamente a Cristo. El sepulcro abierto también expone la impotencia de todos los poderes que se levantaron contra el Señor. Los hombres sellaron la tumba, pusieron guardias, aseguraron la piedra, intentaron cerrar el caso, pero ningún sello imperial puede detener el decreto eterno de Dios. Ninguna guardia humana puede custodiar a la muerte cuando el príncipe de la vida decide levantarse. Ningún complot religioso puede sepultar para siempre al Hijo amado. Esto no debe llevarnos a una arrogancia triunfalista, sino a una confianza reverente. La iglesia no pertenece a los hombres. La verdad no depende del permiso de los poderosos. El evangelio no avanza porque el mundo lo apruebe, sino porque Cristo vive y reina. Y sin embargo, la primera respuesta humana ante esa escena no fue una celebración ordenada, sino temor, asombro y temblor. Eso también es instructivo. Hay verdades demasiado grandes para ser asimiladas superficialmente. La resurrección no es un dato para repetir fríamente. Es una realidad que debe estremecer el alma.
Si nunca nos ha hecho temblar que el crucificado venció la muerte, quizá nos hemos acostumbrado demasiado a palabras santas. Una conciencia endurecida puede escuchar Cristo resucitó sin moverse, pero donde el Espíritu obra, esa verdad despierta adoración, arrepentimiento, gozo, reverencia y misión. Porque el ángel no solo les mostró una tumba vacía, también les entregó un mensaje que debía ser anunciado. La resurrección nunca fue dada para ser guardada en silencio privado. Y lo que sigue en el relato nos mostrará que el Cristo resucitado no solo vence la muerte, también restaura a discípulos quebrados. El ángel les dijo: id, decid a sus discípulos y a Pedro. Esa pequeña frase contiene una profundidad pastoral inmensa. No dijo solamente decid a los discípulos, añadió y a Pedro. Y si pasamos por encima de ese detalle, perdemos una de las ventanas más hermosas hacia el corazón del Cristo resucitado. Pedro había caído de manera vergonzosa. No fue una caída pequeña, ni un tropiezo privado. Había prometido lealtad superior a la de todos los demás. Había hablado con seguridad de sí mismo. Había dicho en esencia, aunque todos fallen, yo no. Pero cuando llegó la prueba, negó al Señor 3 veces. No ante un tribunal poderoso solamente, sino ante voces comunes, ante preguntas que expusieron el miedo que llevaba dentro. Y después cantó el gallo y Pedro recordó. Ahí comenzó el dolor de una conciencia quebrada. No debemos tratar la caída de Pedro como si fuera una escena lejana. Pedro nos representa más de lo que quisiéramos admitir. ¿Cuántas veces hemos hecho promesas espirituales con labios fuertes y corazones débiles? ¿Cuántas veces hemos dicho que jamás volveríamos a cierto pecado y luego hemos vuelto? ¿Cuántas veces hemos defendido la sana doctrina en público, pero hemos sido cobardes en obediencias privadas? Pedro no cayó porque no conocía suficiente información religiosa. Pedro cayó porque confió demasiado en sí mismo y demasiado poco en la gracia sustentadora de Cristo. Esa es una lección que la iglesia necesita aprender una y otra vez. El conocimiento bíblico sin dependencia humilde puede convivir con una confianza peligrosa en la carne, pero observe la gracia. El Señor resucitado no ignora el pecado de Pedro, pero tampoco lo abandona a su vergüenza. No le dice al ángel: diles a los discípulos excepto a Pedro. No dice: Pedro ya terminó, Pedro ya no sirve, Pedro negó demasiado, Pedro habló demasiado, Pedro fracasó demasiado. Dice: a sus discípulos y a Pedro. Esa frase no minimiza el pecado, magnifica la misericordia. La gracia bíblica nunca trata la traición como algo liviano, pero tampoco permite que el arrepentido crea que su fracaso es más grande que el poder restaurador de Cristo. Aquí debemos distinguir con cuidado. Hay una falsa gracia que consuela al pecador sin llamarlo al arrepentimiento. Esa no es la gracia de Cristo. Y hay una dureza religiosa que aplasta al caído como si el Señor no pudiera restaurar. Esa tampoco es la santidad bíblica. Cristo no restaura negando la gravedad del pecado. Cristo restaura llevando al pecador a la verdad, quebrando su autosuficiencia, limpiando su culpa y devolviéndolo a la obediencia. Pedro no necesitaba una excusa, necesitaba perdón. No necesitaba proteger su imagen, necesitaba ser quebrantado y levantado por el Salvador que vive. ¿Hay algo en tu vida que estás usando como prueba de que ya no puedes volver a ser útil? ¿Hay una caída que has convertido en identidad? ¿Hay una culpa que repites en tu mente más que las promesas del Evangelio? Debes escuchar esto con reverencia. Si hay arrepentimiento verdadero y fe en Cristo, tu pecado no tiene más autoridad que la sangre del Cordero. Pero también debes escuchar lo otro. Si usas esa verdad para permanecer cómodo en el pecado, no has entendido la gracia. La gracia no nos deja en la negación, nos lleva a Cristo, no nos adormece, nos despierta, no nos permite decir: así soy yo. Nos enseña a decir: Señor, ten misericordia de mí, límpiame, gobierna mi corazón, restaura mis pasos. Y a Pedro:
Esas palabras debieron haber llegado como medicina amarga y dulce al mismo tiempo. Amarga porque recordaban la caída, dulce porque mostraban que Cristo aún lo llamaba por nombre. Así obra muchas veces la palabra, nos hiere para sanarnos, nos acusa para llevarnos al abogado, nos derriba del pedestal de la autosuficiencia para colocarnos sobre la roca de la gracia. Una conciencia verdaderamente tocada por Dios no busca defenderse, busca ser perdonada. No pregunta primero cómo salvar su reputación, pregunta cómo volver a caminar en comunión con el Señor. El ángel también dijo, Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os dijo. La resurrección no improvisa un nuevo plan, confirma la palabra previa de Jesús. Antes de morir, Él ya les había dicho que después de resucitar, iría delante de ellos a Galilea. Ellos olvidaron, ellos no entendieron, ellos se dispersaron. Pero la incredulidad de los discípulos no anuló la fidelidad del Maestro. Qué consuelo tan sobrio para el creyente. Nuestra memoria espiritual es frágil, pero la palabra de Cristo no lo es. Nuestro ánimo fluctúa, pero sus promesas no. Nuestra obediencia es imperfecta, pero su propósito redentor permanece firme. Galilea también tenía peso. Allí muchos de ellos habían sido llamados. Allí habían dejado redes, barcas, oficios y rutinas para seguir a Jesús. Allí habían visto su poder, escuchado su enseñanza, aprendido lentamente quién era Él. Y ahora el resucitado los llamaría de nuevo, no como si nada hubiera pasado, sino precisamente después de la cruz, después del fracaso, después de la tumba vacía. El Señor no estaba solamente reuniendo a hombres avergonzados, estaba formando testigos. La resurrección transforma a cobardes en mensajeros, no porque de repente descubren valentía dentro de sí mismos, sino porque han visto que Cristo venció aquello que más temían. Aquí aparece una pregunta para la iglesia. ¿Creemos de verdad que la misión nace de la resurrección? No anunciamos consejos morales, no proclamamos una tradición cultural. No ofrecemos una espiritualidad entre muchas. Predicamos a Cristo crucificado y resucitado. Si Él no vive, no hay mensaje. Pero si Él vive, entonces callar por comodidad es desobediencia. La resurrección no fue anunciada primero para alimentar curiosidad religiosa, sino para enviar testigos al mundo. Id y decid. Esa es la dirección del Evangelio. Desde la tumba vacía hacia los corazones temerosos, desde la gracia recibida hacia la proclamación fiel, desde el asombro reverente hacia la obediencia concreta. Y note algo más, las primeras mensajeras fueron mujeres que habían venido con especias para un muerto. Dios tomó su amor imperfectamente informado y lo convirtió en servicio al Cristo vivo. No eran apóstoles. No estaban llamadas a poner el fundamento doctrinal de la iglesia, pero fueron enviadas con una noticia real a hombres que necesitaban escucharla. Esto humilla el orgullo humano. Dios no siempre usa primero a quienes parecen más fuertes, más visibles o más seguros. A veces confía una palabra necesaria a aquellos que simplemente permanecieron cerca cuando otros huyeron. La resurrección entonces no solo prueba que Cristo vive, también revela cómo Cristo trata a los suyos. Él vence la muerte, pero no olvida a los débiles. Él sale de la tumba con toda autoridad, pero envía una palabra especial al discípulo quebrado. Él reina, pero no es indiferente a una conciencia herida. Ese es nuestro Salvador. Santo sin dureza pecaminosa, misericordioso sin complicidad con el mal, glorioso sin despreciar al caído que se arrepiente. Pero el relato no termina con una comprensión tranquila. Marcos nos muestra una reacción compleja: temor, temblor, asombro, silencio momentáneo. Y eso nos obliga a considerar si nosotros hemos domesticado demasiado la gloria de la resurrección. Marcos dice que ellas salieron huyendo del sepulcro porque temblor y espanto se habían apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. No debemos leer esas palabras como si fueran una simple debilidad emocional.
Estaban frente a una realidad que desbordaba toda categoría humana. Habían visto morir al maestro, habían ido a ungir su cuerpo, habían encontrado la piedra removida, el sepulcro vacío y un mensajero celestial anunciando que Jesús Nazareno, el crucificado, había resucitado. ¿Cómo asimila un alma en cuestión de minutos que la muerte acaba de ser vencida delante de sus ojos? Hay verdades que no entran en el corazón sin producir temblor. Y quizá una de las señales de nuestra pobreza espiritual es que hemos aprendido a hablar de la resurrección sin asombro. Repetimos, Cristo vive como una frase litúrgica, pero muchas veces no nos quebranta, no nos corrige, no nos despierta, no reorganiza nuestras prioridades. La familiaridad religiosa puede convertirse en una forma refinada de incredulidad. Uno puede oír palabras santas tantas veces que ya no tiembla ante ellas. Pero el problema no está en la verdad, está en el corazón que se ha acostumbrado a escucharla sin rendirse. Mateo nos ayuda a completar la escena diciendo que aquellas mujeres salieron con temor y gran gozo. Temor y gozo, no contradicción, sino una mezcla profundamente humana ante la gloria divina. Temor, porque Dios había irrumpido en la historia de una manera majestuosa. Gozo, porque el Señor no estaba muerto. Temor, porque todo lo que habían visto era demasiado grande. Gozo, porque la cruz no había sido el final. Temor, porque estaban entrando en una realidad que no podían controlar. Gozo, porque esa realidad era salvación. La fe bíblica no elimina la reverencia, no nos acerca a Dios con ligereza. El Evangelio nos da confianza, sí, pero no confianza irreverente. Nos da acceso al Padre, pero ese acceso fue comprado con sangre. Nos permite acercarnos al trono de la gracia, pero ese trono sigue siendo el trono del Dios Santo. Si la resurrección solo nos produce entusiasmo superficial y nunca adoración temblorosa, algo falta en nuestra comprensión. El Cristo que resucitó no es un símbolo inspirador para mejorar nuestro ánimo, es el Señor de gloria ante quien toda rodilla se doblará. Marcos también dice que no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Sabemos por los otros evangelios que sí fueron a comunicar el mensaje a los discípulos. Entonces Marcos no está diciendo que desobedecieron definitivamente, sino que no fueron divulgando la noticia de manera pública e inmediata a cualquiera en el camino. El temor la sobrecogió. El mensaje era demasiado grande, demasiado santo, demasiado peligroso en términos humanos. Pero ese detalle, lejos de debilitar el relato, lo hace más creíble. No suena a propaganda cuidadosamente fabricada. Suena a historia real, con personas reales, emociones reales y reacciones complejas. De hecho, hay algo notable. Las primeras testigos del sepulcro vacío fueron mujeres. En aquella cultura, el testimonio legal de una mujer era frecuentemente menospreciado. Si los discípulos hubieran inventado una historia para convencer al mundo antiguo, no habrían escogido este detalle. Habrían puesto a Pedro, Juan o algún varón respetado como primer testigo. Pero la Escritura no adapta la verdad al prejuicio cultural para hacerla más aceptable. La Escritura dice lo que ocurrió. Dios quiso que las primeras personas enviadas con el anuncio de la resurrección fueran aquellas mujeres que habían permanecido cerca, que habían amado cuando era peligroso amar, que habían servido cuando no había aplauso. Esto humilla nuestro orgullo. Dios no está atado a nuestras jerarquías de importancia. Él ve fidelidad donde los hombres ven poca relevancia. Él honra devoción donde los hombres buscan plataforma. Aquellas mujeres no fueron al sepulcro buscando protagonismo, fueron buscando servir. Y Dios las hizo portadoras de la noticia más grande de la historia. Aquí hay una advertencia para la iglesia. No confundamos visibilidad con utilidad espiritual. No todo el que aparece más es más fiel. No todo el que habla más entiende más. No todo el que tiene posición tiene mayor amor. El Señor ve lo secreto.
Pero volvamos al centro. El mensaje que ellas recibieron no era simplemente Jesús está vivo. Era eso, pero con todas sus implicaciones. Si Jesús resucitó, entonces su identidad queda vindicada. Él no era un falso maestro derrotado por enemigos más fuertes. Él es el Hijo de Dios con poder. Si Jesús resucitó, entonces su muerte no fue accidente, sino sacrificio. Si Jesús resucitó, entonces el pecado fue tratado de manera definitiva en la cruz. Si Jesús resucitó, entonces la muerte ha perdido su autoridad final sobre los que están unidos a Él. Si Jesús resucitó, entonces nadie puede permanecer neutral frente a Él. Aquí la palabra debe confrontar al oyente moderno. Muchos quieren un Jesús admirable pero no soberano. Un Jesús compasivo pero no juez. Un Jesús crucificado pero no resucitado con autoridad. Un Jesús que consuele sus heridas pero que no gobierne sus deseos. Pero el Cristo de la Escritura no se deja reducir a la medida de nuestras preferencias. Él murió y resucitó. Por tanto, no viene a pedir un rincón sentimental en nuestra vida, viene a reclamarlo todo. ¿Estoy tratando a Cristo como Señor o solamente como un recurso religioso cuando mi vida se vuelve difícil? La resurrección destruye la religión de conveniencia. Si Cristo vive, no podemos seguir usando su nombre mientras protegemos pecados secretos. Si Cristo vive, no podemos llamar fe a una vida que nunca se rinde. Si Cristo vive, no podemos reducir la iglesia a una costumbre dominical. Si Cristo vive, no podemos vivir para nosotros mismos como si fuéramos dueños de nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra familia, nuestra lengua y nuestros pensamientos. El resucitado no comparte su trono con nuestros ídolos. Pero esta confrontación no es desesperanzadora. Al contrario, precisamente porque Cristo vive, hay esperanza para pecadores reales. Hay esperanza para el Pedro que negó. Hay esperanza para el discípulo que huyó. Hay esperanza para el creyente frío que necesita ser despertado. Hay esperanza para el religioso que ha confundido actividad con comunión. Hay esperanza para el incrédulo que se ha escondido detrás de argumentos, heridas, orgullo o indiferencia. La tumba vacía anuncia que el Salvador no solo murió por pecadores, sino que vive para salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Dios. Por eso la resurrección debe ser proclamada, no como un adorno de Semana Santa, sino como el corazón permanente del Evangelio. No predicamos simplemente valores cristianos, no predicamos moral social, no predicamos autoayuda con lenguaje bíblico. Predicamos a una persona, Cristo crucificado y resucitado, y si ese mensaje es verdadero, entonces es urgente, porque fuera de él no hay salvación. La reacción de aquellas mujeres nos prepara para una pregunta inevitable. Si el sepulcro está vacío, si el crucificado vive, si Dios ha confirmado públicamente a su Hijo, entonces, ¿qué haremos nosotros con este mensaje? Si el sepulcro está vacío, entonces el cristianismo no puede ser tratado como una opinión religiosa entre muchas. Esta es una afirmación fuerte, pero inevitable. La resurrección de Cristo no se presenta en la Escritura como una inspiración privada para personas que ya tienen inclinación espiritual. Se presenta como un acontecimiento público, histórico, decisivo, por medio del cual Dios ha vindicado a su Hijo y ha puesto a todos los hombres frente a una realidad que exige respuesta. No estamos hablando de preferencia cultural, no estamos hablando de tradición familiar, no estamos hablando de qué religión heredamos por haber nacido en cierto país. Estamos hablando de un hombre que fue crucificado, sepultado y levantado corporalmente de entre los muertos. Por eso, cuando alguien pregunta cómo podemos estar seguros de que el evangelio cristiano no es simplemente una religión más, la respuesta no debe comenzar con sentimentalismo, debe comenzar con la resurrección. No porque no haya otros argumentos, sino porque este es el centro apostólico. Pablo lo entendió con claridad. En 1 Corintios 15 no dice, si Cristo no resucitó, al menos tenemos una bella ética. No dice,
Si Cristo no resucitó, todavía tenemos comunidad, tradición y consuelo emocional. Dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, seguimos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, los que durmieron en él perecieron. Si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima. Esto debe purificar la manera en que presentamos la fe. Muchas personas intentan defender el cristianismo diciendo que ayuda a vivir mejor, que da valores a la familia, que produce estabilidad emocional, que ofrece propósito. Todo eso puede ser verdad en su lugar, pero no es el fundamento. El cristianismo no es verdadero porque nos hace sentir mejor. El cristianismo salva porque Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si quitamos ese fundamento, lo que queda puede tener apariencia religiosa, pero no es evangelio. Aquí también debemos examinar nuestra propia fe. Creemos en Cristo porque nos conviene, porque nos calma, porque nos da identidad, porque pertenece a nuestra cultura, porque nuestros padres nos enseñaron así, o porque Dios levantó a Jesús de entre los muertos y no hay salvación fuera de él. Una fe sostenida solo por ambiente puede derrumbarse cuando cambia el ambiente. Una fe sostenida solo por emoción puede apagarse cuando llega el dolor. Una fe sostenida solo por costumbre puede permanecer activa por años sin producir arrepentimiento verdadero. Pero la fe bíblica descansa en la persona y obra del Cristo vivo. Marcos nos lleva al sepulcro vacío, pero los apóstoles nos muestran las implicaciones doctrinales de ese sepulcro. La resurrección significa que el Padre aceptó el sacrificio del Hijo. En la cruz, Cristo no murió como ejemplo moral solamente, murió como sustituto. Cargó pecado real, culpa real, condenación real. Si el pecado no es serio, la cruz no tiene sentido. Si Dios no es santo, la expiación es innecesaria. Si el hombre puede salvarse a sí mismo, el Calvario sería exceso. Pero la Escritura nos enseña algo más terrible y más glorioso. Éramos culpables delante de Dios, incapaces de pagar nuestra deuda, y Cristo se ofreció en lugar de pecadores. La resurrección declara que su obra fue suficiente. Por eso Romanos 4:25 dice que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No hay paz sólida para la conciencia fuera de esta verdad. Podemos intentar anestesiar la culpa con distracciones, buenas obras, religión, comparación con otros o autoafirmación. Pero el tribunal de Dios no se satisface con excusas. La conciencia puede ser silenciada por un tiempo, pero no justificada. Solo Cristo puede justificar. Solo su sangre responde por el pecado. Solo su resurrección garantiza que la sentencia contra su pueblo fue satisfecha. ¿Descansa tu alma allí o todavía estás negociando con Dios desde tu propia justicia? Esta verdad aplasta el orgullo religioso. Nadie llega a Dios presentando un expediente limpio. Nadie entra al reino porque fue criado en una iglesia, conoce doctrinas correctas, sirve en ministerios, evita ciertos escándalos o tiene reputación moral. La justificación no es un premio para personas decentes, es una declaración de gracia para pecadores unidos a Cristo por la fe, pero también aplasta la indiferencia moral. Porque el Cristo que justifica es el Cristo que reina. Nadie puede abrazar honestamente al Salvador mientras se niega a inclinarse ante el Señor. La fe que justifica nunca permanece sola, produce una vida que comienza a rendirse. Aquí muchos se engañan. Algunos piensan que por haber repetido una oración, levantado una mano, pasado al frente o vivido una emoción religiosa, ya todo está bien, aunque su vida permanezca cerrada al señorío de Cristo. Pero Pablo dice, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa confesión no es una fórmula vacía.
Es el reconocimiento de que el resucitado tiene derecho absoluto sobre nosotros. Confesar a Jesús como Señor no significa pronunciar una frase en un momento, significa que la boca, la vida y el corazón quedan públicamente bajo su autoridad. ¿Puede una persona ser salva por obras? No. ¿Puede una persona ser salva por una fe que no quiere a Cristo como Señor? Tampoco. La salvación es por gracia, mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero la misma gracia que perdona también transforma. La misma fe que recibe a Cristo también se inclina ante Cristo. No perfectamente, no sin lucha, no sin lágrimas, no sin necesidad diaria de misericordia, pero sí verdaderamente. La gracia bíblica no convierte la obediencia en moneda de compra, pero sí la produce como fruto. Por eso la tumba vacía no permite una vida neutral. Si Cristo está muerto, podemos seguir construyendo nuestras pequeñas soberanías, pero si Cristo vive, entonces nuestras pequeñas soberanías son rebelión. Si Cristo vive, mi lengua le pertenece. Si Cristo vive, mis deseos deben ser discipulados. Si Cristo vive, mi familia no es un escenario para mi egoísmo. Si Cristo vive, mi trabajo debe ser hecho delante de Dios. Si Cristo vive, mi dinero no es mío en sentido absoluto. Si Cristo vive, mi cuerpo no es instrumento para impureza, vanidad o comodidad idolátrica. Si Cristo vive, la iglesia no es opcional para mi agenda, es su cuerpo visible en la tierra. Y si Cristo vive, la muerte ya no puede ser interpretada como el final soberano de nuestra historia. ¿Sigue siendo enemiga? Sí. ¿Sigue siendo dolorosa? Seguimos llorando. El Evangelio no nos llama a fingir ante una tumba. Jesús mismo lloró, pero la muerte ya no tiene aguijón definitivo para los que están en Cristo. La tumba que no pudo retener la cabeza no podrá retener para siempre a los miembros de su cuerpo. Nuestra esperanza no termina en sobrevivir emocionalmente a esta vida. Nuestra esperanza mira hacia la resurrección final, cuando este cuerpo de humillación será transformado conforme al cuerpo glorioso de Cristo. Por eso la resurrección no solo consuela, también envía. Si este mensaje es verdadero, es urgente. Si no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, entonces callar por vergüenza, comodidad o temor al rechazo revela que hemos perdido de vista la gloria de lo que creemos. No anunciamos una preferencia religiosa, anunciamos al único Salvador. Y esa urgencia nos lleva a considerar ahora la respuesta del mundo ante esta noticia. Algunos creerán, otros se burlarán. Otros intentarán explicarla lejos, pero la tumba sigue vacía. Desde el principio, los enemigos de Cristo entendieron algo que muchos discípulos no habían entendido con claridad. Si el cuerpo de Jesús desaparecía y se proclamaba su resurrección, toda la autoridad religiosa que habían construido quedaría bajo juicio. Por eso procuraron asegurar la tumba. Piedra grande, sello romano, guardia militar. Todo parecía cerrado. Humanamente hablando, el caso estaba terminado. Jesús había sido ejecutado públicamente. Su cuerpo había sido puesto en un sepulcro conocido. Sus seguidores estaban dispersos, confundidos, temerosos. Pero el problema para sus enemigos era que Dios no había terminado de hablar. La resurrección expone la impotencia de la oposición humana frente al propósito de Dios. Los hombres pueden sellar una tumba, pero no pueden sellar el decreto divino. Pueden organizar testigos falsos, manipular tribunales, usar autoridad política, comprar silencios, inventar explicaciones, pero no pueden retener al Hijo de Dios en la muerte. Esto no debe llevarnos a una actitud triunfalista carnal, como si la iglesia fuera llamada a burlarse del mundo. Debe llevarnos a una confianza humilde. El evangelio ha sido atacado, ridiculizado, perseguido, distorsionado y anunciado muerto muchas veces. Pero sigue en pie, no porque los cristianos seamos fuertes, sino porque Cristo vive. Los líderes religiosos dieron una explicación. Los discípulos robaron el cuerpo,
Pero esa explicación se deshace apenas uno la mira con seriedad. Aquellos hombres que huyeron en la noche del arresto iban a enfrentar una guardia romana. Aquellos discípulos que no entendieron la resurrección iban a organizar una conspiración para fingirla. Iban a romper el sello imperial, robar un cadáver y luego dedicar el resto de sus vidas a predicar una mentira que les traería cárcel, azotes, persecución y muerte. Los hombres mienten para salvarse de la muerte, no para correr hacia ella. La transformación de los discípulos exige una explicación más profunda que la teoría del robo. Ellos no se volvieron valientes porque inventaron una mentira, se volvieron testigos porque Cristo resucitado se les apareció. Y no solo ellos. Saulo de Tarso tampoco encaja en una explicación superficial. Era perseguidor, no estaba buscando a Jesús, no era un simpatizante emocionalmente predispuesto a creer. Era enemigo declarado de la iglesia, respiraba amenazas. Su celo religioso lo llevó a perseguir a los que confesaban a Cristo. Y sin embargo, ese hombre se convirtió en apóstol, predicador y sufriente servidor del evangelio. ¿Qué puede explicar un cambio tan radical? Él mismo lo diría sin vacilar. Vio al Cristo resucitado. La resurrección no fue una idea que lo ayudó a sentirse mejor, fue una realidad que lo derribó, lo convirtió y lo puso bajo el señorío de aquel a quien perseguía. Esto nos recuerda que nadie se convierte verdaderamente solo por adoptar un sistema de valores cristianos. La conversión no es maquillaje moral, no es cambio de ambiente, no es entusiasmo religioso pasajero. Es encontrarse por la obra del Espíritu con la gloria de Cristo en el Evangelio, ser convencido de pecado, dejar de justificarse, abrazar por fe al Salvador crucificado y resucitado y comenzar a vivir bajo su autoridad. Algunos tienen una versión domesticada de la conversión, añadir a Jesús a la vida que ya querían vivir, pero el Evangelio no añade a Cristo como accesorio. El Evangelio nos lleva a doblar la rodilla ante el Rey vivo. La tumba vacía también confronta al escéptico. No todo escepticismo nace de una búsqueda honesta. A veces la persona dice que necesita más evidencia, cuando en realidad no quiere rendirse. A veces pregunta para evitar obedecer. A veces se refugia en argumentos intelectuales porque sabe que si Cristo resucitó, ya no puede seguir siendo dueño de su vida. Esto no significa que toda pregunta sea mala. Las buenas preguntas merecen respuestas serias. Pero la Escritura nos enseña que el problema humano no es solamente falta de información, es resistencia moral contra Dios. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Estás usando tus dudas como camino hacia la verdad o como escudo contra la rendición? Esa pregunta es necesaria. Hay dudas que duelen y buscan humildemente. Hay otras que se alimentan para mantener distancia. Si Cristo resucitó, entonces el llamado no es a una curiosidad interminable, sino al arrepentimiento y la fe. Dios no nos invita a contemplar la tumba vacía como turistas religiosos. Nos llama a reconocer que el crucificado vive, que Él tiene autoridad para perdonar pecados y que también tiene autoridad para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero la tumba vacía no solo confronta al escéptico fuera de la iglesia, confronta también al religioso dentro. Los líderes de Israel conocían las Escrituras, cuidaban formas externas, defendían tradiciones, se preocupaban por purezas ceremoniales y aún así rechazaron al Mesías. Ese es uno de los peligros más solemnes de todo el relato. Uno puede estar cerca de las cosas de Dios y lejos de Dios mismo. Uno puede defender una ortodoxia externa mientras su corazón permanece cerrado al Señor. Uno puede tener lenguaje bíblico y hambre de control. Uno puede ser celoso por religión y enemigo del Cristo verdadero. No todo celo espiritual es fruto del Espíritu Santo. Hay un celo que nace del orgullo, del temor a perder poder, del amor a la tradición humana, de la necesidad de tener razón. Los líderes religiosos quisieron proteger su sistema, no someterse a la verdad.
Y cuando la verdad resucitó frente a ellos, prefirieron fabricar una mentira antes que arrepentirse. Eso es aterrador. Una conciencia endurecida puede ver evidencias de la obra de Dios y buscar cómo neutralizarlas para no cambiar. La pregunta para nosotros es incómoda. ¿Qué verdad bíblica estoy intentando neutralizar para no obedecer? ¿Qué texto he explicado de tal manera que ya no me confronta? ¿Qué pecado he rebautizado con nombres más aceptables? ¿Qué área de mi vida mantengo sellada como si Cristo no tuviera derecho a entrar? La resurrección no deja zonas privadas bajo nuestra soberanía. El Señor vivo reclama todo el corazón, no para destruirnos, sino para liberarnos del engaño de vivir para nosotros mismos. Y aquí vuelve la gracia. Cristo resucitó no solo para demostrar que sus enemigos estaban equivocados, sino para salvar a pecadores que no podían salvarse. La resurrección es juicio contra la incredulidad, pero también es esperanza para el culpable. Es advertencia para el orgulloso, pero medicina para el quebrantado. Es terror para quienes quieren permanecer en rebelión, pero consuelo para quienes vienen a Cristo vacíos de mérito. Por eso debemos predicar este mensaje con seriedad y ternura. Seriedad porque fuera de Cristo no hay salvación. Ternura porque el Cristo vivo recibe a pecadores que vienen en arrepentimiento y fe. No anunciamos un evangelio débil. Anunciamos a un Salvador suficiente. No anunciamos una posibilidad religiosa más. Anunciamos al único mediador entre Dios y los hombres. No anunciamos una esperanza que termina en esta vida. Anunciamos una esperanza que atraviesa la muerte. Y si esa esperanza es verdadera, entonces debe gobernar también nuestra manera de sufrir, servir y esperar. Si Cristo resucitó, entonces nuestra manera de sufrir debe ser distinta. No porque el creyente sienta menos dolor que los demás, ni porque la fe convierta las lágrimas en algo irreal, sino porque el sufrimiento ya no tiene la autoridad de definir el final de nuestra historia. Pablo no dijo que los sufrimientos del tiempo presente no existen. Dijo que no son comparables con la gloria venidera que ha de ser revelada en nosotros. Esa diferencia es crucial. El evangelio no nos enseña a negar la aflicción, nos enseña a ponerla bajo la luz de la resurrección. Hay creyentes que han entendido mal la esperanza cristiana. Piensan que si Cristo vive, entonces todo debe resolverse pronto, toda enfermedad debe desaparecer, toda pérdida debe ser compensada en esta vida, toda oración debe recibir la respuesta que esperaban. Pero el Nuevo Testamento no habla así. El Cristo resucitado no prometió una vida sin tribulación antes de la gloria. Prometió estar con su pueblo, sostenerlo, santificarlo y llevarlo finalmente a la presencia del Padre. La resurrección no significa que evitaremos todo valle oscuro. Significa que ningún valle oscuro podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Esto corrige tanto la desesperación como el triunfalismo falso. La desesperación mira la tumba y dice, todo termina aquí. El triunfalismo falso mira la resurrección y dice, nada difícil debería pasarme ahora. La fe bíblica mira a Cristo y confiesa, mi Señor vive. Por tanto, puedo sufrir sin rendirme, llorar sin perder esperanza, obedecer sin ver todos los resultados y morir sabiendo que la muerte no tendrá la última palabra. Esa es una esperanza robusta, no emocionalismo frágil. Por eso el creyente puede mirar la muerte con lágrimas, pero no con derrota final. La muerte sigue siendo enemiga, no debemos romantizarla. No fue parte de la creación buena de Dios como destino natural del hombre. Entró por el pecado, desgarra familias, interrumpe abrazos, silencia voces amadas, nos recuerda nuestra fragilidad. Pero para el que está unido a Cristo, la muerte ha sido despojada de su aguijón condenatorio. Puede tocar el cuerpo por un tiempo, pero no puede destruir al redimido. Puede cerrar los ojos en esta era, pero no puede impedir que el Salvador los abra en gloria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Esa no es poesía para funerales solamente.
es la confesión de una iglesia que vive desde la tumba vacía. Pero debemos preguntarnos si de verdad vivimos así. ¿Por qué nos domina tanto el temor? ¿Por qué nos aferramos a este mundo como si fuera nuestra patria final? ¿Por qué negociamos obediencia por comodidad temporal? ¿Por qué buscamos con tanta ansiedad seguridad terrenal, reconocimiento, control, salud, estabilidad, como si todo dependiera de conservar esta vida a cualquier precio? Una cosa es decir que creemos en la resurrección y otra es tomar decisiones bajo su autoridad. Si Cristo vive, podemos perder sin quedar vacíos, podemos servir sin ser vistos, podemos perdonar sin exigir venganza, podemos confesar pecados sin proteger una imagen falsa, podemos dar generosamente sin sentir que nos empobrecemos en lo eterno, podemos envejecer sin idolatrar la juventud, podemos enfrentar la muerte sin fingir valentía carnal, porque nuestra esperanza no está en la fuerza de nuestra personalidad, sino en la victoria de nuestro Señor. La resurrección también debe transformar nuestra relación con la iglesia. El cuerpo de Cristo no es una institución humana que podemos tratar según nuestro estado de ánimo. Es el pueblo comprado por sangre, unido al Señor vivo. Sí, la iglesia visible puede parecer débil, puede tener miembros inmaduros, conflictos, cansancio, heridas, lentitud, pecados que deben ser confrontados, cargas que deben ser llevadas. A veces, honestamente, el cuerpo visible parece frágil y hasta desagradable, pero Cristo no abandonó a su iglesia. Él vive y su cuerpo vive unido a Él. Por eso no podemos amar al Cristo resucitado y despreciar con ligereza a su pueblo. No podemos cantar de su victoria y vivir aislados por orgullo, comodidad o resentimiento. No podemos usar las imperfecciones de la iglesia como excusa permanente para no servir, no perdonar, no someternos a cuidado pastoral, no cargar a los débiles, no buscar la unidad en la verdad. La iglesia no necesita consumidores religiosos que vienen a evaluar si todo satisface sus preferencias. Necesita discípulos que, por amor al Cristo vivo, sirven al cuerpo aunque servir sea incómodo. Aquellas mujeres fueron a cuidar el cuerpo de Jesús pensando que estaba muerto. Nosotros somos llamados a cuidar el cuerpo vivo de Cristo sabiendo que Él reina. ¿Qué hacemos con esa responsabilidad? ¿Amamos solo una idea idealizada de iglesia? ¿O amamos personas concretas, difíciles, necesitadas, imperfectas? ¿Servimos cuando nadie lo nota? ¿Oramos por los santos? ¿Visitamos al enfermo? ¿Restauramos al caído con mansedumbre? ¿Cuidamos nuestra lengua para no destruir el cuerpo que Cristo compró? ¿Defendemos la verdad sin perder amor y amamos sin traicionar la verdad? La resurrección produce misión, pero también produce comunidad santa. No fuimos salvados para una espiritualidad individualista. Fuimos unidos al resucitado y por tanto unidos unos a otros. La fe verdadera no nos hace espectadores del cuerpo, nos hace miembros responsables. Y si somos miembros, entonces nuestro pecado afecta al cuerpo. Nuestra indiferencia empobrece al cuerpo, nuestra fidelidad edifica al cuerpo, nuestro amor refleja algo del Cristo que dio su vida por su pueblo. Pero hay una urgencia todavía más amplia. Si Cristo resucitó y en ningún otro hay salvación, entonces el evangelio debe ser proclamado, no con arrogancia, no con manipulación, no con vergüenza, no como quien vende una experiencia religiosa, sino como testigos que han recibido una noticia santa. El Hijo de Dios murió por pecadores y resucitó. Los hombres no necesitan primero ser entretenidos por la iglesia. Necesitan ser llamados a arrepentimiento y fe. Necesitan saber que su culpa no se resuelve con autoayuda, que su muerte no se vence con filosofía, que su alma no se salva con sinceridad religiosa y que fuera de Cristo no hay reconciliación con Dios. Esto hará que el mundo nos considere estrechos, pero la caridad cristiana no consiste en ocultar la verdad para parecer compasivos. Si solo hay un Salvador, decirlo no es falta de amor,
es obediencia. Si el juicio es real, advertir no es crueldad, es misericordia. Si Cristo recibe pecadores, invitar no es presión humana, es fidelidad al Evangelio. La iglesia que cree en la resurrección no puede resignarse al silencio cómodo. Y ahora debemos llegar al punto más personal. No basta con admirar la tumba vacía, no basta con aceptar que la doctrina es verdadera, no basta con sentir emoción cuando se predica la resurrección. La pregunta final es inevitable. ¿Estás unido por la fe al Cristo vivo o solamente estás cerca de las cosas cristianas? Esa es la pregunta que ninguna persona debe evadir. ¿Estoy unido por la fe al Cristo vivo o solamente estoy cerca de las cosas cristianas? Porque se puede estar cerca de la Biblia, cerca de la iglesia, cerca de sermones, cerca de himnos, cerca de conversaciones doctrinales y aún así permanecer lejos de Cristo. Los líderes religiosos estaban cerca del templo, cerca de la ley, cerca de las ceremonias, cerca de la historia de Israel, pero cuando el Hijo de Dios estuvo delante de ellos, lo rechazaron. La cercanía externa a lo sagrado no salva, solo Cristo salva. Y Cristo no salva como un adorno religioso añadido a una vida no rendida. Salva como Señor crucificado y resucitado. El mensaje del ángel fue claro. Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. No dijo, ha sobrevivido en la memoria de sus seguidores. No dijo, su influencia continúa. No dijo, su causa sigue viva. Dijo, ha resucitado. La fe cristiana descansa en esta realidad. El cuerpo que fue clavado en la cruz ya no estaba en la tumba. El mismo Jesús que fue entregado por nuestras transgresiones fue levantado para nuestra justificación. Por tanto, la respuesta correcta no puede ser admiración distante. Debe ser arrepentimiento, fe, adoración y obediencia. Quizá alguien escucha esto y piensa, yo creo en la resurrección. Pero debemos preguntar, ¿qué clase de fe es esa? ¿Es una fe que se inclina ante Cristo o una simple aceptación mental de un dato religioso? Los demonios creen verdades acerca de Dios y tiemblan. La fe salvadora no es menos que conocimiento, pero es más que conocimiento. Es recibir a Cristo, descansar en Cristo, rendirse a Cristo, abandonar toda esperanza de justicia propia y venir a Él como pecador necesitado. No venimos a Cristo como personas que negocian condiciones. Venimos como culpables que necesitan misericordia, como muertos que necesitan vida, como rebeldes que necesitan reconciliación. No hay salvación fuera del Cristo resucitado. Esta afirmación ofende al mundo moderno porque el mundo quiere muchas rutas, muchas verdades, muchas espiritualidades, muchos caminos hacia Dios. Pero la Escritura no habla así. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No porque la iglesia sea arrogante, sino porque Dios ha provisto un solo mediador. Ningún fundador religioso venció la muerte. Ningún maestro moral cargó el pecado de su pueblo como sustituto perfecto. Ningún profeta fue levantado como garantía de justificación para pecadores. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, Cristo reina. Esto consuela al creyente, pero también lo corrige. Si Cristo vive, no vivas como esclavo de culpas que Él ya cargó. No te levantes cada mañana como si tu paz dependiera de tu desempeño perfecto. Mira al resucitado. Tu justificación no descansa en la intensidad de tus emociones, sino en la obra objetiva de Cristo. Pero tampoco uses esa paz como excusa para la negligencia espiritual. El mismo Cristo que perdona también santifica. El mismo Cristo que justifica también gobierna. El mismo Cristo que restauró a Pedro también lo llamó a apacentar sus ovejas. La gracia que no nos lleva a obedecer ha sido mal entendida. Si Cristo vive, arrepiéntete de una fe cómoda.
Arrepiéntete de usar doctrina correcta para esconder un corazón frío. Arrepiéntete de servir para ser visto. Arrepiéntete de cantar sin rendición. Arrepiéntete de escuchar sermones sin ser quebrantado por la palabra. Arrepiéntete de proteger pecados privados con explicaciones espirituales. Arrepiéntete de tratar la iglesia como una opción y no como el cuerpo del Señor. Arrepiéntete de vivir para ti mismo mientras dices que perteneces a aquel que murió y resucitó por ti. Pero no te quedes mirándote a ti mismo como si tu introspección pudiera salvarte. Mira a Cristo. La finalidad de examinar el corazón no es hundirte en desesperación, sino llevarte al Salvador. Mira al crucificado que llevó culpa real. Mira al resucitado que venció muerte real. Mira al intercesor que vive para salvar completamente a los que se acercan a Dios por medio de él. Hay perdón para el pecador que viene. Hay restauración para el caído que se arrepiente. Hay esperanza para el creyente cansado. Hay vida para el muerto espiritual. Hay salvación suficiente en Cristo. Y si tú estás sin Cristo, no confundas estar conmovido con estar convertido. No confundas respeto por Jesús con fe salvadora. No confundas haber escuchado muchas veces el evangelio con haber rendido tu vida al Señor. Hoy eres llamado a venir a Cristo, no mañana, no cuando mejores, no cuando entiendas todo, no cuando hayas arreglado tu vida. Ven como estás, pero no vengas para quedarte como estás. Ven en arrepentimiento y fe. Cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Confiesa con tu vida y con tu boca que Jesús es Señor, no como una fórmula vacía, sino como una rendición verdadera al Rey vivo. Y creyente, regocíjate con reverencia, tu esperanza no termina en esta vida. Si has esperado en Cristo solo para esta vida, serías digno de lástima, pero Cristo resucitó. Por eso tu dolor no es final, tu tumba no es final. Tu cansancio no es final. Tu lucha contra el pecado no es final. Tu cuerpo de humillación será transformado conforme al cuerpo glorioso de Cristo. Verás al Señor, estarás con Él. La muerte no podrá retener a los que pertenecen al resucitado. Mientras tanto, proclamemos este evangelio. No con vergüenza, no con dureza carnal, no con espectáculo vacío, sino con fidelidad, urgencia, amor y santa convicción. El mundo no necesita una iglesia entretenida por sí misma. Necesita testigos del Cristo vivo. Nuestros hogares necesitan ver que Cristo vive. Nuestros hijos necesitan oír que Cristo vive. Nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestras ciudades necesitan saber que el sepulcro está vacío y que el Rey llama a pecadores a reconciliarse con Dios. La piedra fue removida para que el mundo pudiera ver. La tumba quedó vacía para que la iglesia pudiera anunciar. El mensaje fue entregado para que no guardáramos silencio. Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado. No está aquí. Y porque Él vive, arrepiéntete, cree, descansa, obedece, espera y proclama. Amén.